Europa, siglo XVI. El destino de Occidente pudo haberse decidido no en un campo de batalla, sino en una sala cerrada, en un debate entre católicos y protestantes, entre el duque de Alba, los nobles de Flandes y los líderes de la rebelión. En nuestra historia, aquel choque terminó en sangre, guerra y décadas de odio. Pero hoy vamos a imaginar otra posibilidad, una historia paralela. Quizá en otro universo sí sucedió. Un último debate, una última negociación, un intento desesperado por evitar que Europa se destrozara a sí misma. Y la gran pregunta es esta: ¿qué habría pasado si en vez de matarse por la verdad, hubiesen intentado discutirla? Quédate a imaginar cómo pudo haber sido. Europa no empezó a arder el día en que sonó el primer disparo. Empezó a arder mucho antes, en el instante exacto en que unos hombres dejaron de creer que su enemigo era un adversario y empezaron a verlo como una enfermedad. Eso fue lo que ocurrió en los Países Bajos, cuando todavía las campanas seguían sonando sobre ciudades ricas, cuando Amberes aún respiraba como el mercado del mundo, cuando Bruselas todavía podía fingir que era una corte y no un teatro a punto de convertirse en patíbulo. Antes del humo, antes del acero, antes de los saqueos, antes de los nombres que después serían repetidos con rabia o con miedo, hubo un momento en el que todo pudo torcerse hacia un lugar distinto. Un momento tan frágil que casi no dejó huella. Un momento en que, en vez de desatar la guerra, pudieron haber cerrado las puertas de una ciudad y obligado a católicos, nobles, rebeldes, juristas y enviados del rey a debatir hasta descubrir si aún quedaba una forma de obedecer sin humillarse, de reformar sin destruir, de mandar sin aplastar y de creer sin degollarse. En la historia que conocemos, aquel momento duró muy poco. La furia iconoclasta de 1566 había recorrido iglesias y conventos como una fiebre. Imágenes rotas, altares destrozados, cálices esparcidos por el suelo, vírgenes decapitadas, santos arrastrados por el barro. Para muchos en Madrid no fue un motín ni una desobediencia, sino una revelación. Lo que hasta entonces podía verse como protesta, descontento fiscal, resistencia a ciertas reformas o arrogancia de grandes señores, se convirtió de repente en algo más oscuro, una amenaza total al orden político y al orden de Dios. Felipe II, que gobernaba medio mundo desde la quietud severa de su escritorio, decidió enviar a un hombre que no representaba la duda, sino la voluntad. Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, gran capitán, veterano de Italia y de Alemania, símbolo de la obediencia sin fisuras. Si los Países Bajos eran una herida, Alba no iba a curarla con palabras, iba a cauterizarla con hierro. Eso fue lo que temieron todos cuando la noticia de su marcha cruzó las ciudades del norte. El nombre de Alba viajaba por delante de su ejército como viaja el olor de la tormenta antes de que caiga la primera gota. Lo temían los herejes, por supuesto. Lo temían los nobles católicos, aunque procuraban no decirlo en voz alta. Lo temían los mercaderes, porque donde entra un gran ejército, sale el comercio por una puerta lateral. Lo temían los magistrados urbanos que conocían la costumbre antigua de sus provincias y sabían que las libertades se pierden con más facilidad cuando los cascos de los caballos resuenan en una plaza. Lo temían incluso algunos fieles del rey, no porque dudaran de la necesidad de castigar, sino porque intuían que castigar demasiado aprisa era otra forma de sembrar una rebelión. Y sin embargo, en esta historia, en la historia que pudo haber sido, cuando Alba cruzó la frontera y descendió hacia Bruselas con sus veteranos, traía junto a las instrucciones visibles otra instrucción no escrita,
una orden que ni siquiera era plenamente confesable. Restaurar la obediencia, sí. Aislar a los más peligrosos, sí. Mostrar la mano del rey, sí. Pero impedir que todas las provincias, los moderados, los nobles ofendidos, los comerciantes atemorizados y los indecisos acabaran empujados al mismo campo que los rebeldes. Porque también en Madrid había hombres capaces de entender, aunque fuera tarde y con desgana, que un reino se domina mejor cuando sus enemigos están divididos. Y que si se trataba igual a quien había roto imágenes y a quien solo exigía el respeto de un privilegio, se terminaba regalando a los radicales el ejército que les faltaba, el resentimiento de los prudentes. Alba llegó a Bruselas en los últimos días del verano, y la ciudad contuvo la respiración. Ninguna capital duerme bien cuando entran tropas extranjeras, aunque vengan en nombre de su legítimo señor. Las calles se llenaron de rumores. Unos decían que traía listas con nombres de culpables. Otros juraban que ya se habían preparado los salones donde funcionaría un tribunal excepcional. Muchos creían que la gran nobleza de los Países Bajos estaba marcada de antemano. Los condes de Egmont y Horn, héroes de guerras pasadas, hombres de rango altísimo, famosos y poderosos, todavía caminaban entre sus casas y sus criados como si su condición fuera un escudo, pero ya había algo en la manera en que la gente los miraba, una mezcla de respeto y compasión, como si una parte de la ciudad supiera antes que ellos que las coronas de la victoria no protegen la nuca del verdugo. La primera jugada de Alba fue el silencio. No promulgó de inmediato una catarata de bandos. No llenó el aire de amenazas. No mandó prender a media ciudad en el primer día. Se instaló. Recibió juramentos. Dejó que el miedo creciera hasta hacerse insoportable. Y justo cuando todos esperaban el golpe, hizo algo que desconcertó por igual a amigos y enemigos. Anunció que, antes de cualquier resolución definitiva, se reuniría una gran conferencia de obediencia y agravios en Bruselas. Acudirían representantes de la corona, miembros del alto clero, juristas de las provincias, delegados de las grandes ciudades, nobles leales, y también hombres vinculados a los círculos del príncipe de Orange, siempre que aceptaran llegar bajo salvoconducto y someter sus reclamaciones a discusión en presencia de la autoridad del rey. Bruselas entera comprendió de inmediato que aquella conferencia podía ser dos cosas al mismo tiempo. Podía ser un último intento de evitar que el país se despeñara hacia la guerra abierta. O podía ser una trampa magnífica, el modo más elegante de reunir bajo techo a todos los sospechosos antes de cerrarles la salida. En las tabernas se bebió más aquella noche. En las casas nobles hubo discusiones hasta tarde, con puertas cerradas y criados expulsados de las salas. Los partidarios del rey se preguntaban si aquello no era ya una concesión excesiva. Los partidarios del príncipe de Orange dudaban de la sinceridad de la invitación. Los moderados sintieron algo más peligroso que el miedo, una esperanza mínima. Y la esperanza, en tiempos convulsos, es el sentimiento que más fácil se paga con la cabeza. Guillermo de Orange no estaba en Bruselas. Sabía demasiado como para ponerse al alcance de una mano que podía estrechar la suya por la mañana y arrestarlo por la noche. Pero la conferencia se celebraría bajo su sombra. Ningún hombre vivo encarnaba mejor la ambigüedad del momento. No era aún el fundador mítico de una nueva patria. No todavía. Seguía siendo, en la mente de muchos, un gran señor de la monarquía, formado en la cercanía del emperador, experto en diplomacia, dueño de esa prudencia que a los necios les parece tibieza y a los inteligentes les parece una virtud indispensable.
Orange comprendía mejor que casi nadie que el conflicto de los Países Bajos no podía reducirse a una guerra de doctrinas. Claro que la religión importaba hasta el alma. Pero entre aquellas provincias ricas y orgullosas, donde cada ciudad defendía sus costumbres como una fortaleza invisible, la gran cuestión era también política. ¿Qué derecho tenía el rey a gobernar aquellas tierras como si fueran un campo conquistado y no un cuerpo de territorios unidos por pactos, juramentos y privilegios antiguos? Alba, por su parte, no ignoraba eso. El problema era que su temperamento y su experiencia lo llevaban a una conclusión opuesta. Donde Orange veía complejidad, Alba veía peligro. Donde otros veían fueros, él veía resistencia. Donde las ciudades invocaban costumbres seculares, él oía excusas. Había pasado demasiados años venciendo en nombre de una monarquía que se entendía a sí misma como el brazo armado de la cristiandad, para aceptar de buen grado que unas provincias pudieran discutir con el rey las condiciones de su obediencia. Y sin embargo, incluso él era suficientemente hábil como para entender que la violencia mal distribuida puede ser menos eficaz que la concesión calculada. Si lograba que los moderados se separasen de los herejes militantes, si conseguía que los nobles temerosos del desorden volvieran a arrimarse al rey por horror al caos, quizá el país se salvaría sin necesidad de un baño de sangre capaz de envenenar varias generaciones. Las invitaciones salieron bajo sello real. Iban acompañadas de condiciones muy precisas. Los asistentes gozarían de salvoconducto mientras durase la conferencia. Ninguno podría ser arrestado por opiniones vertidas en las sesiones. Las ciudades representadas deberían comprometerse a mantener el orden durante aquellas semanas. No se permitirían predicaciones incendiarias en las inmediaciones del recinto. Cualquier milicia urbana ajena a la custodia ordinaria permanecería desarmada. Y se exigía a todos un juramento preliminar: reconocer a Felipe II como señor legítimo de las provincias, incluso si discrepaban sobre la forma concreta de gobierno. Esa cláusula fue, para muchos, la puerta más estrecha, pero también servía para algo importante. Permitía acudir a la mesa sin declararse ya abiertamente rebelde. Dejaba espacio para la negociación. Las delegaciones empezaron a llegar en un goteo inquieto, no como quien acude a un congreso, sino como quien entra en una sala donde quizá vayan a cerrar los postigos por fuera. Los nobles flamencos arribaban con séquitos más reducidos de lo habitual, como si quisieran exhibir dignidad sin provocar. Los juristas venían cargados de memoriales, colecciones de privilegios, textos latinos y pergaminos, donde la antigüedad del derecho local servía como la mejor artillería disponible frente al absolutismo de hecho que temían. Los representantes de las ciudades aparecían con el gesto adusto de quien sabe cuánto pan depende de que los muelles sigan abiertos y de que ningún ejército convierta las rutas comerciales en una sucesión de peajes, asedios y requisas. Los obispos, o quienes hablaban por ellos, traían consigo la certeza de estar combatiendo una enfermedad espiritual que no se cura pactando. Y los enviados discretos del círculo de Orange se movían con pies de plomo, observándolo todo, tomando nota de las alianzas posibles, leyendo en cada saludo no solo cortesía o desprecio, sino la pregunta decisiva: ¿quién caerá del lado del rey si esto fracasa? Bruselas cambió de temperatura. Las plazas seguían llenas, las iglesias seguían en pie, los talleres seguían trabajando, pero el aire tenía ese espesor que solo aparece cuando una ciudad se sabe observada por la historia. Había espías por todas partes. Los criados escuchaban detrás de las puertas. Los impresores
recibían manuscritos anónimos que unas veces llamaban traidores a los que se sentaban con el duque y otras veces llamaban locos a quienes aún creían posible desafiar al rey de España sin provocar una ruina incomparable. En palacio, Alba preparó la escenografía con el mismo cuidado con que un general despliega sus cañones. No quería un debate entre iguales. Quería un acto en que la autoridad del rey estuviera presente en cada sombra. Pero tampoco deseaba una humillación tan brutal que volviera imposible cualquier acuerdo. El equilibrio era delicadísimo. Tenía que recordar a todos quién mandaba, sin empujarlos de inmediato a una desesperación de la que ya no se vuelve. La sala olía a cera, a cuero húmedo y a miedo. Nadie había querido sentarse demasiado cerca de nadie. Los hombres de la corona se agruparon como si el mero gesto de ocupar juntos un lado de la estancia pudiera recordar a todos dónde residía el poder. Frente a ellos, separados por una mesa demasiado larga para ser cordial y demasiado estrecha para resultar segura, se sentaron los grandes señores de los Países Bajos y los juristas de las provincias. No era Worms, ni Augsburgo, ni una escena de la Primera Reforma. Lutero llevaba más de 20 años muerto. Aquello era otra cosa. Era el instante en que el rey de España, encarnado en el duque de Alba, se disponía a decirle a las provincias más ricas de Europa si todavía se las podía gobernar con pactos o si desde aquel día se las gobernaría con miedo. Alba habló primero. No se levantó de golpe. No necesitaba el teatro de los gestos grandes. Apoyó las manos en los brazos de la silla y dejó que el silencio trabajara por él. Cuando por fin habló, lo hizo con voz baja, casi seca, la voz de un hombre acostumbrado a mandar ejércitos y a no repetir una orden 2 veces. Su Majestad, dijo, no ha enviado a sus tropas a estos estados para disputar con sediciosos, sino para restaurar la obediencia que se le debe. Las iglesias han sido ultrajadas, la autoridad ha sido desafiada. Las leyes divinas y humanas han sido pisoteadas por gentes que, amparándose en novedades de religión, han creído que también podían derribar el orden del mundo. Nadie respondió de inmediato. Alba miró entonces a Egmont, no a los delegados de Orange. Fue deliberado. Guillermo de Orange no estaba allí como invitado inocente. Estaba presente en la sala por la inquietud que su nombre provocaba y por los hombres que hablaban en su órbita. Egmont, en cambio, sí estaba allí. Egmont, el héroe del rey. Egmont, el católico. Egmont, el hombre que había vencido para la monarquía y que ahora debía escuchar a un castellano hablarle como si su rango no bastara para protegerlo del recelo. «Conde de Egmont», dijo Alba, «vos conocéis mejor que muchos el precio de la obediencia, porque la habéis servido en los campos de batalla. Decid a esta mesa si puede sobrevivir un estado donde cada ciudad interpreta por sí misma lo que debe al príncipe y lo que puede negarle». Egmont no contestó enseguida. Esa fue su primera victoria, porque en una sala así, el que responde demasiado rápido parece culpable o impulsivo. Dejó que el peso de las palabras del duque se posara sobre todos, y cuando habló, lo hizo con una voz que no sonaba a rebelión, sino a agravio. «Excelencia», dijo, «yo he servido al rey con mi espada y con mi sangre. No tengo que aprender de nadie lo que debo a mi señor. Pero estos estados no son un campamento. No se gobiernan solo con órdenes. Se gobiernan también con juramentos antiguos, con privilegios confirmados por los príncipes, con respeto a las costumbres que han hecho florecer estas tierras. Si se castiga a quien ha delinquido, nadie protestará. Si se llama delito a toda discrepancia,
Entonces no se está restaurando la obediencia, se la está vaciando. Aquellas últimas palabras quedaron flotando, vaciando la obediencia. En la parte católica más dura de la sala, alguien hizo un movimiento seco, incómodo. Uno de los eclesiásticos murmuró algo que no llegó a oírse del todo. Y fue entonces cuando intervino Viglius Banaita, viejo zorro del gobierno, jurista fino, hombre que había servido a la monarquía bastante tiempo como para saber que la fuerza sin fórmula jurídica degenera pronto en simple terror. «Conviene», dijo Viglius, «que no confundamos la medicina con el desmembramiento del cuerpo. La corona tiene derecho a corregir. Nadie aquí puede negar eso sin negar el fundamento mismo del Estado. Pero también conviene recordar que estos países no fueron tomados por asalto a un enemigo. Son provincias heredadas y juradas. El remedio debe ser fuerte, sí, pero reconocible como justicia». Alba giró la cabeza muy despacio hacia él. No era una mirada amistosa. Era la mirada de un general a un letrado que se acerca demasiado al borde de la amonestación. Pero Viglius no retrocedió. Sabía que su fuerza no era militar. Era institucional. Decía en latín elegante lo que muchos pensaban en lengua vulgar, que un castigo sin forma podía ganar el día y perder el siglo. En ese punto, uno de los delegados vinculados al príncipe de Orange pidió la palabra. Era la intervención que todos temían, porque introducir a Orange en la sala era introducir el nombre que más inquietaba a Madrid. «Mi señor el príncipe de Orange», dijo el delegado, «no excusa la furia de quienes han derribado imágenes, ni desconoce el escándalo causado. Pero pregunta, y yo en su nombre, si de verdad cree la corona que la causa del mal está solo en el brazo que rompe y no también en la mano que aprieta demasiado. Porque si el rey no hace diferencia entre el saqueador, el predicador tumultuario, el magistrado débil y el noble que pide moderación, entonces no quedará en estos estados hombre alguno capaz de seguir siendo fiel sin humillarse». Eso sí provocó movimiento visible. 2 clérigos se removieron a la vez. Uno de los consejeros españoles se inclinó hacia Alba para hablarle al oído, pero el duque levantó apenas un dedo y lo hizo callar. Egmont miró de reojo a Horn. Horn, más seco, más duro, más inclinado a la desconfianza. Casi parecía agradecer que por fin alguien pronunciara lo que muchos estaban pensando. La réplica vino del lado eclesiástico. No fue Alba, sino un obispo de los Países Bajos, hombre de doctrina y de cólera contenida, quien se puso en pie. «¿Moderación?», dijo. «¿Llamáis moderación a tolerar que las iglesias de Cristo sean tratadas como establos? ¿Llamáis prudencia a dejar que cada ciudad negocie con la herejía como si la verdad dependiera del número de artesanos que se reúnen en una plaza? No. Lo que ha sucedido aquí no es una diferencia de administración. Es una enfermedad del alma, y quien negocia con una enfermedad la alimenta». Aquellas palabras gustaron a algunos, demasiado. Se notó en la postura de varios hombres de la corona, que por primera vez parecieron respirar con alivio. Aquello les resultaba familiar. La herejía como infección, la severidad como medicina. Pero precisamente ahí apareció Horn, y lo hizo con brusquedad. «Si es enfermedad», dijo sin levantarse, «no curaréis a estos países degollando a sus médicos, encarcelando a sus magistrados y llenando sus caminos de soldados extranjeros. Lo que hacéis no es extirpar un mal, es enseñar a todos que no existe seguridad dentro de la obediencia. Y el día en que todos crean eso, excelencia, ya no tendréis súbditos inquietos, tendréis enemigos». Algunos católicos se levantaron entonces. No todos, pero sí los suficientes para que la sala cambiara de temperatura.
Un canónigo golpeó la mesa con la palma abierta. Otro dijo que no había venido a escuchar amenazas encubiertas de hombres cuyo deber era besar la mano del rey. Durante unos segundos, pareció que todo podía romperse allí mismo. Las sillas rozaron el suelo. Una hoja de papel cayó. Uno de los secretarios dejó de escribir. Fue el instante exacto en que un debate histórico puede pasar a convertirse en el prólogo de una matanza. Y, sin embargo, no se levantó Alba. Se levantó Margarita de Parma. Cansada, desplazada ya por la llegada del duque, conocedora mejor que muchos castellanos de la fragilidad del equilibrio neerlandés, su sola presencia bastó para congelar a varios hombres. «Señores», dijo, y solo esa palabra bastó para frenar a algunos. «Si habéis venido a demostrar que nadie puede seguir sentado en esta mesa, entonces marchad ahora mismo y decidle al país que todo se resolverá con verdugos y con llamas. Pero si habéis venido a decidir si estos estados pueden seguir siendo del rey sin convertirse en un desierto, sentaos». La frase cayó como agua helada. Los hombres que se habían puesto en pie dudaron. No obedecían a Margarita ya como antes, pero tampoco podían ignorarla del todo. Era hija de emperador, gobernadora saliente, memoria viva de un tiempo en que todavía se había intentado gobernar con equilibrio. Los eclesiásticos volvieron a sentarse, uno con visible disgusto, otro mascullando una oración entre dientes. Entonces Alba volvió a tomar la palabra, y lo hizo ya no como quien inaugura una reunión, sino como quien decide si aquella jornada acaba en ruptura o en una tregua verbal. «Escuchadme bien», dijo. «La corona no ha venido aquí a pedir permiso para gobernar. No aceptaré que se pretenda reducir la majestad del rey a una negociación entre iguales. Pero tampoco soy tan ciego como para no ver que estos países se perderían del todo si cada duda fuese llamada traición y cada resistencia fuese castigada sin medida. Habrá obediencia, habrá reparación de los ultrajes, habrá castigo para quienes hayan querido incendiar la tierra bajo pretexto de religión. Pero mientras esta mesa siga reunida, no consentiré que se la convierta en un simple preludio de ejecuciones. Quiero nombres, quiero hechos, quiero diferencias claras entre el sedicioso y el indeciso, entre el predicador del tumulto y el señor que ha vacilado, entre el ladrón sacrílego y el magistrado que no supo contener a su ciudad. Aquello no era clemencia, era algo más útil: procedimiento. Y en aquel instante, el procedimiento parecía casi misericordia. El delegado de Orange replicó al punto, porque sabía que esa era la única grieta por la que podía entrar algo parecido a un acuerdo. Entonces, dijo, que conste en acta que la corona distinguirá, que no se prenderá por sospecha general, que no se confundirá al príncipe que pide libertades con el hombre que rompe altares, que no se tomará la diferencia religiosa por sinónimo automático de rebelión. No hizo falta que pronunciara más. Uno de los católicos más duros se levantó otra vez. «¿Y qué queréis entonces?», exclamó. «¿Que se permita a cada tejedor interpretar la escritura? ¿Que el rey gobierne a condición de no disgustar a sus súbditos? ¿Que la misa se defienda pidiendo disculpas? Si esa es la senda, más vale decirlo y abandonar la sala». «Abandonadla», respondió Horn con hielo en la voz, «si preferís una guerra segura a una obediencia negociada. Pero no fingáis luego sorpresa cuando las ciudades cierren sus puertas». Esa réplica encendió otro incendio breve. Esta vez sí hubo varios hombres puestos en pie al mismo tiempo. Un secretario dejó caer el tintero. Un soldado de la guardia asomó medio paso por la puerta porque había oído el estruendo de voces. Egmont también se levantó, pero no para amenazar, sino para detener el derrumbe. «No»,
dijo, alzando la mano. No para esto nos ha traído la ruina hasta aquí. Yo no consentiré que se me cuente entre los rebeldes, porque no lo soy. Pero tampoco consentiré que se me mande callar cuando veo venir el desastre. Si se castiga sin distinguir, perderemos el país. Si se tolera sin gobernar, perderemos la fe y el orden. Así que elegid, señores, si queréis un reino de tumbas o un acuerdo incómodo, porque no hay ya una tercera vía. Ese fue, probablemente, el momento central del debate. No un gran choque doctrinal entre Lutero y cardenales, sino algo más decisivo para la cultura occidental. La formulación de una idea que Europa tardaría siglos en aprender del todo. Que una comunidad política puede seguir existiendo aunque no rece de una sola manera, pero no puede seguir existiendo mucho tiempo si convierte toda diferencia en crimen absoluto. La sesión no terminó con aplausos. Terminó con agotamiento. Los católicos duros no quedaron convencidos, quedaron contenidos. Los hombres de Orange no quedaron tranquilos, quedaron a la expectativa. Alba no salió transformado, salió advertido. Egmont y Horn no salieron salvados, salieron suspendidos sobre el vacío. Margarita de Parma comprendió, quizá mejor que nadie, que el viejo modo de gobernar aquellos países había muerto y que el nuevo aún no sabía si nacería como pacto o como represión. Las jornadas siguientes se dedicaron a lo más difícil, convertir frases brillantes en cláusulas soportables. Los hombres del rey exigieron que se reafirmara la soberanía de Felipe sin fisuras. Los representantes provinciales aceptaron esa reafirmación, siempre que quedara unida a la confirmación solemne de privilegios y jurisdicciones antiguas. Los eclesiásticos reclamaron la restauración del culto católico y la prohibición de nuevas violencias contra templos. Las ciudades, sabiendo que no obtendrían libertad religiosa plena, pelearon por una tolerancia práctica limitada en aquellos lugares donde la tensión hacía inviable la represión total sin derramamiento de sangre. Los juristas trabajaron como canteros del lenguaje, puliendo palabras para que cada bando pudiera leer en ellas una parte de lo que necesitaba. Así nació, a lo largo de días y noches agotadoras, lo que más tarde se recordaría como el Acuerdo de Bruselas, aunque jamás fue una paz verdadera, ni una victoria limpia, ni una reconciliación del corazón. Fue más bien una tregua inteligente firmada por hombres que desconfiaban unos de otros y que, aún así, descubrieron que se temían menos mutuamente de lo que temían al futuro si dejaban que la lógica del castigo y de la rebelión siguiera su curso natural. El acuerdo establecía, en primer lugar, la suspensión de cualquier tribunal extraordinario de excepción hasta nueva revisión conjunta. No se anulaba para siempre la potestad del rey, pero se congelaba el instrumento que todos asociaban ya con una justicia sin freno. En segundo lugar, se proclamaba una amnistía limitada para quienes, sin haber promovido deliberadamente la violencia, hubieran participado por debilidad, miedo o confusión en los desórdenes recientes, siempre que juraran obediencia y colaboraran en la restauración del orden. En tercer lugar, se confirmaban los privilegios fundamentales de las provincias y se reconocía que cualquier innovación fiscal de gran alcance debería pasar por los cauces tradicionales de consulta. Había más. El acuerdo ordenaba la reparación de los templos dañados y prohibía severamente nuevos actos iconoclastas, algo que satisfizo a los católicos y también a muchos moderados cansados del desorden. Pero, a cambio, establecía una tolerancia restringida y provisional para ciertas reuniones de culto no católico en zonas específicas, bajo condiciones estrictas, lejos de iglesias parroquiales,
y sin ostentación pública, hasta que una comisión mixta elevara propuestas definitivas al rey. Aquello era revolucionario y tímido al mismo tiempo. No era libertad religiosa en sentido moderno, ni podía serlo, pero era una rendija suficiente para que muchos respiraran. Además, se dispuso la redistribución parcial de algunas tropas, alejando guarniciones de los lugares más sensibles y sometiendo el alojamiento y abastecimiento militar a normas pactadas con las autoridades locales. No era la retirada soñada por unos, ni la ocupación plena que deseaban otros. Era, otra vez, una fórmula de contención. El punto más delicado afectaba a los grandes señores. Finalmente, y tras una lucha feroz de palabras, se acordó que hombres como Egmont y Horn mantendrían su libertad y dignidad mientras se revisaban de manera individual sus responsabilidades políticas, y que ninguna actuación contra ellos podría emprenderse sin comunicación formal a los estados provinciales implicados. No los convertía en inocentes, no borraba la desconfianza de Alba, pero impedía el golpe ejemplar que, en la historia real, habría hecho temblar a toda Europa. Egmont salió de aquella fase de la negociación con el rostro envejecido en pocas semanas. Había salvado la cabeza, al menos por entonces, y sin embargo sabía que no había ganado nada parecido a una seguridad duradera. Solo había comprado tiempo. A veces el tiempo es un reino, a veces es una condena aplazada. Cuando el acuerdo se hizo público, Bruselas no estalló en júbilo. Ningún hombre sensato habría celebrado con campanas una paz tan frágil. Pero la ciudad respiró. Los mercados siguieron abiertos. Los nobles no huyeron en masa. Las ciudades encontraron argumentos para contener a sus exaltados. Orange, al recibir noticia de las cláusulas, comprendió que la partida no estaba cerrada, pero también que todavía existía un espacio donde moverse sin abrazar la insurrección total. Los católicos duros apretaron los dientes. Algunos escribieron a Madrid denunciando claudicación. Los calvinistas más radicales maldijeron la tibieza de quienes aceptaban adorar a medias, respirar a medias, vivir a medias. Y sin embargo, por debajo de todas esas decepciones, un hecho monumental había ocurrido. La guerra no había empezado cuando todos estaban seguros de que iba a empezar. Eso alteró la psicología del país. Y la psicología, en política, precede muchas veces a los hechos. Las provincias entendieron que la corona no era omnipotente. Necesitaba también persuadir. La corona comprendió que los Países Bajos no podían gobernarse como una simple plaza ocupada sin pagar un precio insoportable. Los moderados recuperaron terreno, precisamente porque ahora podían señalar un resultado concreto. No era una fantasía ni un sermón. Había cláusulas, firmas, redistribución de tropas, suspensión de procedimientos temidos. La palabra negociación dejaba de sonar a ingenuidad. Y eso era, para los extremos de ambos bandos, una pésima noticia, porque una guerra necesita héroes y traidores, certezas tajantes, fronteras mentales limpias. Necesita que el otro aparezca como irrecuperable. La conferencia de Bruselas había ensuciado esa simplicidad. Había demostrado que entre la herejía aplastada y la rebelión gloriosa existía una ciénaga gris donde miles de hombres preferían vivir. Nobles que querían seguir siendo leales sin entregar su rango. Católicos que detestaban el calvinismo pero no querían tribunales de terror. Burgueses reformados que no soñaban con destruir la monarquía, sino con no perder sus negocios ni sus almas. Juristas obsesionados con una palabra antigua, privilegio, que para Madrid sonaba a obstáculo,
y para ellos era la forma concreta de la libertad. Cuando esas gentes encuentran una lengua común, aunque sea mezquina y provisional, la guerra retrocede unos pasos. No desapareció el odio, no desapareció la sospecha, no desapareció la propaganda. Hubo incidentes en meses posteriores, claro. Hubo ciudades donde la convivencia provisional resultó casi imposible. Hubo cartas furiosas entre consejeros del rey. Hubo sermones clandestinos y denuncias de incumplimientos. Hubo quienes reprocharon a Alba haber permitido respirar a una enfermedad que, según ellos, solo podía curarse con hierro. Hubo quienes acusaron a Orange de contemporizar con un poder que nunca renunciaría del todo a imponerse. Pero el centro de gravedad había cambiado. Ya no bastaba con decir «todo acuerdo es imposible», porque un acuerdo, aunque imperfecto, había existido. Ya no bastaba con clamar que la única vía era la del patíbulo, porque el patíbulo no había caído sobre los más ilustres, y ya no era tan sencillo movilizar a las provincias moderadas a favor de una ruptura abierta, porque podían exhibir que parte de sus libertades había sido reconocida sin necesidad de incendiarlo todo. Quizá el mayor triunfo de aquella conferencia no estuviera en ninguna cláusula concreta, sino en una mutación del miedo. Antes de Bruselas, cada bando temía sobre todo al otro. Después, muchos empezaron a temer más a sus propios extremos. Los fieles al rey que habían aplaudido la llegada de Alba descubrieron que la severidad ilimitada podía empujarlos a una guerra ruinosa que vaciaría sus puertos y pondría a prueba su fidelidad hasta convertirla en servidumbre. Los reformados moderados entendieron que una revolución precipitada, sin red política suficiente y con las grandes potencias observando, podía terminar en una catástrofe de ciudades sitiadas y cadáveres apilados bajo estandartes de pureza. Cuando una sociedad llega a ese punto, no se hace virtuosa, se vuelve prudente, y la prudencia, aunque no inspire epopeyas simples, salva más vidas que casi todas las bravuras. Muchos años después, quienes buscaron el origen de aquella paz incómoda señalaron a distintos protagonistas. Unos dijeron que fue el cálculo helado de Alba, que comprendió a tiempo el peligro de ejecutar a los moderados. Otros atribuyeron el resultado a la perseverancia de los juristas provinciales, hombres grises capaces de frenar a los soldados con pergaminos. No faltó quien alabara la habilidad distante de Orange, manteniendo suficiente presión desde fuera para que la corona aceptara discutir sin lanzarse él mismo a una aventura sin retorno. Algunos hablaron del peso simbólico de Egmont, cuya mera vulnerabilidad obligó a todos a ver con claridad lo que se decidía en la mesa. Tal vez todos tuvieran razón y ninguno del todo. Las grandes catástrofes rara vez se evitan por una sola virtud. Se evitan cuando varias inteligencias parciales, varios egoísmos lúcidos y varios miedos justificados coinciden por un instante. Porque conviene no engañarse. No fue bondad lo que sostuvo aquella historia alternativa. No fue fraternidad entre credos. No fue tolerancia en sentido moderno. Fue cansancio anticipado. Fue imaginación del desastre. Fue el terror, visto desde cerca, a lo que podía ocurrir si nadie cedía nada. Los hombres de aquella época no pensaban como nosotros. No creían, la mayoría, que todas las verdades fueran equivalentes. Creían que se jugaban el alma y la salud misma del cuerpo político. Precisamente por eso resulta más impresionante que encontraran un terreno de compromiso. Lo hicieron no porque dejaran de creer, sino porque comprendieron que no sobreviviría ni la fe, ni el comercio, ni el honor, ni la obediencia si el país se convertía en una hoguera. Así fue como,
en vez de alzarse un patíbulo inmediato para los grandes del reino y un tribunal desatado sobre las provincias, se alzó una mesa larga, incómoda, vigilada, llena de plumas, de miradas torvas, de silencios espesos y de hombres que se habrían preferido en lugares muy distintos. Allí no se resolvió el cielo, no se puso fin a todas las discordias, no se borraron los agravios ni las diferencias doctrinales, pero se hizo algo que a veces exige más fortaleza que vencer en una batalla: aceptar que la totalidad del enemigo es un lujo que un país no puede permitirse. Aceptar que entre la verdad que uno cree poseer y la sangre que puede derramarse en su nombre, debe existir una mediación. Aceptar, en fin, que gobernar no es solo castigar, ni obedecer solo inclinar la cabeza, ni reformar solo destruir lo antiguo. Y quizá, si uno pudiera entrar aquella última noche en una estancia alta de Bruselas, cuando los sellos se enfriaban sobre la cera y los escribanos revisaban por tercera vez las fórmulas, para que ninguna palabra desencadenara un incendio antes del amanecer, vería a esos hombres agotados sin ningún resplandor heroico. Vería a Alba aún rígido, como si firmar no lo reconciliara con nada. Vería a Egmont más triste que aliviado. Vería a Horn tan tenso como un arco que no termina de soltarse. Vería a Viglius con la expresión consumida de quien ha defendido con palabras lo que otros están dispuestos a defender con acero. Vería a los enviados de Orange, guardando en su interior una mezcla de desconfianza y cálculo. Vería a Margarita de Parma comprendiendo que su mundo se había terminado y que otro, menos elegante y más brutal, estaba intentando nacer sin romperlo todo de golpe. Vería a los clérigos pensando en las almas que, a su juicio, seguían en peligro. Vería, sobre todo, que nadie se amaba y que nadie se fiaba. Pero también vería otra cosa, algo mucho más raro en la historia que una gran victoria: hombres que habían conseguido frenar el impulso de convertir al adversario en botín. Al amanecer, Bruselas despertó igual y distinta. Sonaron campanas, los carros cruzaron las calles, las lavanderas bajaron al río, los comerciantes abrieron postigos, en alguna iglesia se celebró misa en latín, en algún granero apartado se leyó la escritura en lengua vulgar con temor y alivio. Los soldados siguieron ahí, aunque no en los mismos lugares. Los rumores no se extinguieron, los odios no se evaporaron, y sin embargo, una generación entera, que esperaba heredar una guerra inmediata, recibió en su lugar una tregua, no perfecta, no limpia, no eterna, pero real. Y eso bastó para cambiar el ritmo de la historia, porque las guerras no nacen solo de las diferencias. Nacen también del momento preciso en que una sociedad decide que ya no queda idioma común para discutirlas. En los Países Bajos de esta historia, ese idioma estuvo a punto de perderse. Lo salvaron a última hora un puñado de hombres que no dejaron de ser quienes eran: orgullosos, severos, ambiciosos, temerosos, dogmáticos, prudentes, interesados. No se volvieron mejores, se volvieron más conscientes del precio de seguir siendo exactamente iguales. Y por eso, durante unas semanas suspendidas sobre el abismo, Europa no vio avanzar a un verdugo, sino a un secretario cargando pliegos. No escuchó el primer cañonazo, sino el rasgueo obstinado de una pluma. No asistió todavía al incendio de Flandes, sino al esfuerzo desesperado por aplazarlo. Y a veces, en el destino de los pueblos, aplazar la sangre ya es una forma de victoria.